entre noviembre del 2019 y febrero del 2020, que fueron 3 meses donde también hubo una represión policial, varios muertos, y las medidas fueron, bueno, el gobierno de Duque, enfocándose, ¿no?, en continuidad, ¿no?, a esa política de Álvaro Uribe, finalmente es el hermano menor de Álvaro Uribe, donde era fortalecer al máximo esas políticas del paquetazo, neoliberales y seguida del consenso de Washington, ¿no?, como ya se implementó en los años 90. Lo que pasó fueron movilizaciones muy fuertes que en su momento se dieron en varios países a la vez, incluso en un contexto latinoamericano. No hay que olvidar también las manifestaciones que se dieron en Chile, las manifestaciones que se dieron en Ecuador. Entonces, por lo tanto, fueron en contexto regional, las manifestaciones que hubo en Colombia en ese periodo fueron además regional en contra del proyecto de la Alianza del Pacífico, de ese modelo neoliberal latinoamericano. ¿Qué sucedió? Que esas manifestaciones tuvieron un momento su stand-by, lo que podemos decir es una paralización, por el fenómeno, bueno, pues esta crisis sanitaria a nivel internacional en marzo del 2020 con el tema del coronavirus. Entonces se paralizaron y durante pues este año y medio, ¿no?, por el hecho de ese control, de evitar las unificaciones sociales, lo que ha llevado es a ese stand-by, pero no a un cambio político, económico y esa crisis social que se está viviendo en Colombia. Lo que ha habido ahora ha sido una reactivación por simplemente, bueno, pues una reforma tributaria que iba a afectar a las clases populares y a esa mal llamada, lo que se dice clase media, que además en América Latina no es muy, muy visible esa clase media por la pérdida, ¿no?, de derechos sociales, laborales, en ese, ¿no?, pues un Estado totalmente neoliberal. Pues estas manifestaciones que bueno, pues han estado dando y se dan actualmente en contra de ese modelo neoliberal, lo que dice es que la reforma tributaria simplemente es una guindilla del pastel, donde ha salido el presidente Iván Duque sin un proceso de debate democrático a aumentar los impuestos a las clases populares en contra, ¿no?, de los intereses de la oligarquía. La oligarquía, no, en lugar de hacer frente a esa crisis económica que está viviendo en Colombia, crisis sanitaria, crisis política, otra vez perjudicando a las mayorías sociales, las clases populares. Ya ha salido otra vez la gente, pero simplemente lo que decimos es la guindilla del pastel. Lo que viene aquí en estas manifestaciones y este paro nacional donde intervienen sindicatos, partido de izquierda, organizaciones estudiantiles, la Minga, organizaciones indígenas, campesinos, es decir, no a ese proyecto neoliberal que se está viviendo, ese aumento de pobreza y además de inseguridad por todo lo que viene a ser durante mucho tiempo y por parte de esa idiosincrasia de la oligarquía de Colombia de generar un estado policial paramilitar. No olvidemos que otro componente muy importante que está viendo manifestaciones, que aquí yo creo que los más medias, ¿no?, esos medios de comunicación de la oligarquía se olvidan, no solamente son condiciones económicas, que estamos viendo que están en Colombia, no solamente el tema del coronavirus, sino también las condiciones políticas. No hay que olvidar que la firma del Tratado de Paz, ¿no?, podemos decirlo así, ¿no?, de ese pacto de paz que hubo en el diciembre del 2016, hasta ahora, 4 años y un poquito más de 4 años, han sido asesinados más de 900 activistas sociales, han sido asesinados más de 280 guerrilleros que entraron en la vida institucional. Por lo tanto, lo que ha sido visible es que no hay ningún proceso de paz donde los paramilitares, el narcoparamilitarismo, ¿no?, justamente, ¿no?, liderado por Uribe y por Duque, están teniendo una impunidad tremenda a nivel de Colombia. ¿Qué ha pasado? Que muchas de estas manifestaciones que en su momento dieron una viabilidad, ¿no?, para llevar a cabo un proceso de paz en Colombia, todo y existir todavía muchas dudas, porque no olvidemos, ¿no?, los asesinatos de la Unión Patriótica en los años 80 y 90, ya venimos, ¿no?, del paramilitarismo colombiano, el sistema de los pájaros, por lo tanto no es algo, las AUCES, de que parecería, ¿no?, que iba a ser fácil el tema de ese proceso de paz, pero igualmente existía como un abanico social de posibilidades para llevar a cabo pues una institucionalización de la FARC y intentar incluso arrastrar a otra guerrilla como el ELN y por lo tanto llevar a cabo un proceso y quién sabe es una asamblea constituyente, porque la del 91 totalmente ha sido un fracaso después de ese proceso de paz en el M19 que hubo en su momento. Bien, hasta aquí había esa sensación, pero vemos, si siguen actuando con impunidad el paramilitarismo, la oligarquía colombiana, si hay los recortes, el aumento de pobreza y toda esa sensación, ha salido una marcha del paro nacional que está poniendo en duda ese sistema de la oligarquía colombiana. En su momento, hace 4 años, que hubo con Santos alguna esperanza y con Cuba como mediador en ese proceso de paz y dándole el premio Nobel de la Paz incluso a Santos, ha habido un derrumbe
total porque están viendo que no hay. Lo que hay justamente se ha duplicado la represión e incluso mucha gente como guerrilleros que se sentían más protegidos en la guerrilla porque tenían su rifle para defenderse, ¿no? Unas autodefensas históricas que había en el campesinado. Hoy en día hay totalmente, pues están indefensos y muchos incluso son alcaldes o han salido de concejales en algunos de sus veredas o pueblos y han sido asesinados con masacres constantes del ejército vinculado con las AUCs, antiguas AUCs, que son los paramilitares, con totalmente impunidad de la comunidad internacional, tanto por la Unión Europea como por la ONU, como por Estados Unidos, que no olvidemos nunca en este escenario que Estados Unidos tiene 8 bases militares en Colombia y Colombia es la Israel de América Latina, por decirlo así. Entonces, todos estos factores se han sumado, lo que vamos a decir, la crisis política, la crisis económica, el tratado, bueno, la negociación de paz que hubo, que ha fracasado en todo momento, esos números de cifras, de masacres, de que está habiendo constantemente en Colombia, ha hecho acelerar este movimiento y se han sumado muchos actores que no estaban en la actividad política al 100% y están saliendo a las calles diciendo no solamente a lo que es el gobierno colombiano, sino al sistema colombiano, porque ya vemos que el proceso de paz ponía en la mesa la construcción de una nueva Colombia, pero ha sido totalmente un fracaso en estos 4 años. Teniendo estos indicadores que estamos comentando, da la idea que la manifestación ya no es solamente por la reforma tributaria, como hemos dicho. Estas movilizaciones están siendo en contra de la oligarquía colombiana. Viendo esa represión como estamos llevando en estas movilizaciones, más de 25 muertos registrados y seguramente que son más, encarcelamientos, represiones, torturas que están habiendo en todo momento por parte de la fuerza represora del gobierno colombiano, está teniendo ya un impacto internacional. En Barcelona, por ejemplo, ayer, donde soy yo, hubo una manifestación muy fuerte de apoyo a los movimientos sociales de Colombia, en contra de toda esta represión del gobierno colombiano. Están saliendo incluso gente que, bueno, pues no es que tenga un compromiso de izquierdas políticamente, como artistas, que están saliendo también y poniendo en duda, pues, la democracia en Colombia. Entonces está habiendo una quiebra institucional y esto está teniendo un eco internacional importante porque, vuelvo a decir, ha pasado del mundo rural, que ha sido muy visible en su momento, pero escondido en los medios porque la represión ha sido constante, al mundo más urbano, y esto ha dado un eco en los medios y en la comunidad internacional. Y por lo tanto, aunque Duque haya dicho, finalizando este punto, Duque haya dicho que vamos a hacer una negociación sobre la reforma tributaria, las movilizaciones están siendo constantes porque, vuelvo a repetir, simplemente es la guindilla del pastel porque esto es un problema estructural. Colombia vive violencia física y represión, violencia cultural y violencia estructural de pobreza, de desigualdad, por todo ese modelo neoliberal y esa represión de la oligarquía que ha sido constante en relación con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Algún mensaje, porque como la comunidad internacional está empezando a tener eco por el tema de Colombia, pues Almagro a nivel diplomático ha hecho algún tuit, algún comunicado a la OEA, pero simplemente nunca responsabilizando al gobierno de Duque, simplemente diciendo que, bueno, que hay que tener una estabilidad en Colombia y solucionar el conflicto, intentando que esto es una mano invisible. Lo que parece en Colombia es una mano invisible y es un problema no construido por el gobierno, por el paramilitarismo o la oligarquía colombiana. Esto ha sido el único gesto que ha hecho la OEA, porque no olvidemos, la OEA es un organismo del imperialismo norteamericano. Si ese organismo del imperialismo norteamericano no dice nada de Colombia, es porque Colombia es la Israel norteamericana en Latinoamérica con sus bases militares y además un país fronterizo que intenta desestabilizar Venezuela. Ese es el tema. La OEA es un poder soft power, no olvidemos que está el hard power, que podemos decir lo fuerte de lo militar, de lo policial, y el soft power, que es el trabajo diplomático, ideológico, de mecanismos de la comunicación, y este es el trabajo que la OEA, el imperialismo norteamericano, desde ese punto de vista, entre comillas, diplomático, que lo que hace es dar legitimidad a esos gobiernos que están de acuerdo con seguir siendo colonias norteamericanas,
seguir con el modelo neoliberal, seguir en ese proyecto de la Alianza del Pacífico para intentar desestabilizar a los gobiernos progresistas y de izquierdas de América Latina, y este es el proyecto que lleva a cabo la OEA en todo momento. Por lo tanto, no ha dicho nada porque es un socio de Estados Unidos, Duque, Uribe, que fue incluso premiado en Estados Unidos, ¿no? Condecorado, ¿no? por el Congreso estadounidense cuando se conocían los falsos positivos en su momento, y ese es el trabajo que hacen, es intentar blanquear una dictadura, porque en Colombia lo que hay es una dictadura militar oligárquica de hace muchísimo tiempo, y la OEA le intenta, bueno, pues o no hablar o hablar diciendo lo que voy a repetir como una mano invisible. Y este es el papel que hace en todo momento. Lo importante es que la OEA ha salido muy desacreditada por sus intereses de desestabilizar Venezuela, sus intereses de desestabilizar Nicaragua, y sobre todo ya lo último que fue su implicación con el golpe de Estado de Bolivia, y actualmente Almagro está perdiendo totalmente legitimidad en el discurso internacional porque ya se ve y se ha desquitado la máscara. Él, tanto como Bachelet, no hay que olvidar también, porque Bachelet también tiene un trabajo en la ONU, donde enfocada también de criminalizar los gobiernos del ALBA, y tampoco ha dicho nada, en este caso, con la represión, los asesinatos y bueno, las constantes detenciones y todo el juego sucio que hay por parte del gobierno colombiano. Es importante que no solamente hay que denunciar el gobierno colombiano en todo esto, sino todo el aparataje institucional continental y que está vinculado con Estados Unidos, para desenmascarar que esto no solamente es una situación de Colombia, sino es una situación de relaciones norte-sur, del imperialismo norteamericano y de todos los organismos que intenta utilizar para blanquear sus históricas dictaduras, como la dictadura colombiana. Sí, justamente se realizó un concierto en su momento, ¿no? De Venezuela Aid, ¿no? Venezuela Ayuda, donde intervinieron diferentes cantantes, ¿no? Latinoamericanos y españoles, de Miguel Bosé, Alejandro Sanz, luego de Latinoamérica Shakira, Juanes, todo financiado, ¿no? Por empresarios internacionales, además vinculados con la oposición golpista de Venezuela, de Juan Guaidó, y vinculados también con, no olvidemos nunca, todo ese aparataje mediático del imperialismo norteamericano. En su momento hicieron, ¿no?, todo este trabajo de desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, que fue reelegido, y en las últimas elecciones el PSUV fue la mayoría más votada, ¿no?, en las elecciones parlamentarias de Venezuela, para intentar desestabilizar lo que volvemos a decir. Intentaron en su momento un golpe de Estado en el 2002 contra Venezuela, y ahora intentan hacerlo también en ese contenido cultural, mediático, y fueron a hacerlo contra Venezuela. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos esta situación en Colombia de esta represión contra el pueblo colombiano, los muertos constantes, y no es algo nuevo, vuelvo a decir, sino que es algo ya de años y años atrás, por toda la represión que ha vivido el pueblo de Colombia. No olvidemos que es el país con más desplazados internos del mundo y con una comunidad migratoria internacional exiliados muy importante, incluso a nivel de España, pues es muy elevada. No han hecho nada en ningún momento. Entonces se ve aquí el doble rasero. Este es el doble rasero que hace justamente esa cultura vinculada a todo lo que es la discográfica y todo el imperialismo cultural. No olvidemos el concepto del imperialismo cultural, que acaba utilizando Estados Unidos, que financia a estos músicos, a estos artistas, ¿no?, de música masificada, ¿no?, de compra, ¿no?, en el mercado internacional, y hacen que sean pivotes políticos de ellos, instrumentos políticos para denunciar en ese momento a Venezuela, pero no decir nada sobre el tema de Colombia. Por lo tanto, es un doble rasero que intenta hacer, y esto es parte de la ideología dominante que utiliza el imperialismo con esos peones culturales que los acaba diciendo. Por lo tanto, si no salen, si salen cuando Venezuela y no salen cuando Colombia, queda claro que lo que no son demócratas, lo que son simplemente son instrumentos del imperialismo norteamericano y de la oligarquía colombiana, de sus intereses contra las masas y la población que intenta democratizar con su movilización Colombia por los derechos humanos, que ellos intentan boicotear con su música nefasta.